¿Qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. No queda nada para las elecciones generales. Este domingo tendrán lugar y queremos conocer qué es lo mejor para cada uno de nosotros y especialmente para Ferrol, y por ello esta noche nos acompaña Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular y también candidato por el partido al Congreso por A Coruña. Miguel Tellado, muy buenas noches y muchas gracias por venir. Muy buenas noches y gracias a vosotros por haberme invitado. Antes de nada me gustaría preguntarle qué valoración haría de estos años de gobierno de Pedro Sánchez o de sanchismo. Bueno, yo creo que mejor que nadie ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha definido lo que ha representado su mandato a lo largo de los últimos 5 años desde que es presidente del gobierno después de aquella injusta moción de censura. Yo creo que Pedro Sánchez se ha traicionado a sí mismo y Pedro Sánchez, la realidad es que ha llegado al gobierno gracias a un cúmulo de mentiras y yo creo que precisamente es por esas mentiras por las que el próximo domingo 23 de julio abandonará el gobierno, ¿no? Todo su mandato ha sido una gran mentira. Se presentó a las elecciones de 2019 diciendo que no pactaría con Podemos, tardó 24 horas después de celebradas las elecciones en hacerlo, se comprometió a no gobernar de la mano de los independentistas y lo cierto es que los convirtió en sus socios preferentes y durante todos estos años ha trabajado al servicio del independentismo y de los partidos que no creen en España. Dijo que no habría indultos para políticos y lo cierto es que lo que hizo desde el gobierno fue indultar a todos los condenados por el Tribunal Supremo por haber participado en el proceso en Cataluña. Dijo que eliminaría, que contemplaría en el Código Penal el delito de convocatoria de referéndum ilegal y lo cierto es que lo que ha hecho es eliminar del Código Penal el delito de sedición. Dijo que perseguiría a los corruptos desde el gobierno y lo que ha hecho es abaratar las penas de corrupción en nuestro Código Penal. Y yo creo que lo más bochornoso de esta legislatura es esa ley del solo sí es sí, que es desde luego una auténtica vergüenza para Sánchez y para todo su gobierno. Esa ley ha provocado que más de 1.150 agresores sexuales se hayan beneficiado de reducciones de penas y que hoy en las calles de nuestro país haya más de 117 violadores ya en libertad y dispuestos a reincidir en cualquier momento. La responsabilidad de esos hechos recae fundamentalmente en el gobierno de Pedro Sánchez y especialmente en el propio Pedro Sánchez, ¿no? Es verdad que a lo largo de los últimos meses hemos visto cómo el gobierno trataba de responsabilizar única y exclusivamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero lo que hay que decir es que si esa ley salió adelante es porque el Consejo de Ministros le dio luz verde y ahí votaron a favor los 22 ministros y el presidente para que esa ley iniciase su tramitación parlamentaria y después esa ley fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado con la participación de todos ellos, de Podemos y también del Partido Socialista. Ojo, el único representante del bloque nacionalista gallego también votó a favor de la ley. Nosotros creemos que además ha habido bastante mala intención en esta ley, porque la ley se mantuvo en vigor 8 meses, 8 meses tardó el gobierno de Pedro Sánchez en rectificar, y lo cierto es que lo hicieron por el daño electoral que esta ley les estaba causando, no para corregir un error tan grave como el que habían cometido, ¿no? Finalmente la ley se modifica con los votos del Partido Popular y del Partido Socialista y Podemos y Yolanda Díaz siguen votando en contra de la nueva ley y apoyando la ley en vigor que ha permitido la excarcelación de 117 violadores y la rebaja de penas para más de 1.150. Yo creo que Pedro Sánchez, muy preocupado de pasar a la historia de nuestro país, va a pasar a la historia precisamente por una ley que ha sido un auténtico despropósito y que pone de manifiesto que al final este gobierno ha hecho muy mal las cosas y desde luego ha desprotegido a las mujeres de nuestro país. Con respecto a este asunto me gustaría preguntar cuál es la posición del Partido Popular con respecto a la violencia de género y la intrafamiliar. Bueno, nosotros hemos sido muy claros, ¿no? Esa es una polémica que surge a raíz de determinadas declaraciones de distintos representantes de Vox. Nosotros tenemos claro lo que es la violencia intrafamiliar y tenemos claro lo que es la violencia de género. No son sinónimos. Y hay que luchar contra las dos. La violencia intrafamiliar es la que se produce en el seno de las familias y derivada de relaciones familiares, y la violencia de género es la que se produce de hombres contra mujeres. Y por lo tanto hay que perseguir los dos tipos de violencias en todos los casos
Y desde luego nosotros hemos demostrado que siempre que hemos gobernado, allí donde lo hemos hecho, hemos luchado en favor de la igualdad y hemos luchado en contra de la violencia de género. Esta es una cuestión... Desde luego no vamos a permitir ninguna elección por parte de ningún partido de izquierdas, que son precisamente los que han aprobado esta ley del mal llamado solo sí es sí, que la realidad es que es una ley bochornosa, que desde luego aún no hemos visto ni a Pedro Sánchez, ni a Pablo Iglesias, ni a Irene Montero, ni a Yolanda Díaz, ni a nadie de los que la han apoyado pedir disculpas al conjunto de la sociedad española. Esto es una valoración, como le preguntaba, del gobierno de Pedro Sánchez, pero ahora, centrándonos en usted, ¿cómo valoraría la misión que tuvo nada más llegar a Génova, que era la de recomponer el partido, tanto a nivel interno como territorial? ¿Qué balance se hace? Bueno, nosotros llevamos en la dirección nacional del partido desde abril del año pasado, o sea, 1 año y 4 meses, en los que hemos tratado de poner el partido en condiciones de ganar unas elecciones. En este periodo hemos tenido que celebrar distintos congresos territoriales en distintas comunidades y hemos tratado de poner el partido a punto para ganar elecciones. Desde nuestra llegada al partido hasta el día de hoy hemos celebrado unas elecciones autonómicas en Andalucía, que se han saldado con un resultado muy positivo, la primera mayoría absoluta en Andalucía de Juanma Moreno, y creo que hemos demostrado que frente a esos que nos decían que no teníamos ninguna posibilidad de ganar, pues efectivamente cuando el partido se prepara, el partido se organiza, al final los resultados están ahí. Luego vinieron las elecciones del pasado 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas en 12 comunidades de nuestro país, y nosotros hemos ganado con claridad las elecciones municipales a Pedro Sánchez, hemos aventajado al Partido Socialista en más de 800.000 votos y hemos ganado también las elecciones autonómicas. Había elecciones en 8.000 municipios de nuestro país, hemos ganado un buen número de ellos, pero si cogemos como ejemplo las capitales de provincia, en el 2019 el Partido Popular había ganado en 10 capitales de provincia, 10 de 50, el pasado 28 de mayo el Partido Popular ganó y ahora gobierna en 30 capitales de las 50 existentes en nuestro país. Es decir, el resultado en el ámbito municipal ha sido un resultado magnífico, y si acudimos al resultado autonómico, tenemos que decir que había elecciones en 12 comunidades de nuestro país y el Partido Popular finalmente va a gobernar en 9 de esas 12. En definitiva, hemos ganado las elecciones municipales como una suerte de primer asalto a las elecciones generales del próximo 23 de julio, y ahora lo que aspiramos es a rematar la faena y concluir nuestra batalla contra el sanchismo, echar a un gobierno que creemos que ha sido malo para nuestro país y darle a España un presidente preparado para gobernar desde el primer momento, un presidente moderado, centrado, prudente y responsable, un presidente que se presenta a las elecciones con un bagaje de gestión que habla de su experiencia a lo largo de 14 años como presidente de una comunidad autónoma y que antes ocupó responsabilidades en la Administración General del Estado, primero presidiendo Correos y antes al frente del Insalud, cuando el Insalud era el gran gestor de las sanidades públicas de nuestro país antes de la transferencia de esa competencia a las comunidades autónomas. De hecho, hablando a colación con lo de Correos, me gustaría que comentar esas polémicas declaraciones que han utilizado el resto de formaciones políticas, en el que Feijóo pedía a los partidos, con independencia de sus jefes, que repartieran todo el voto, que repartan todo el voto. Señalaba, ¿cree que hubiera sido, con todo el revuelo que se ha formado, mejor no haberlas dicho, estas declaraciones? No, creo que lo mejor habría sido que Correos hubiese garantizado un derecho fundamental, que es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de votar si así lo desean, y lamentablemente Pedro Sánchez ha elegido una fecha para esta convocatoria electoral que no es casual. Pedro Sánchez quiere que vote poca gente y a ver si así consigue mantenerse al frente del gobierno, y nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es que vote de forma masiva, que voten lo que quieran, pero que vote todo el mundo, y creemos que si hay una gran participación, finalmente habrá un escenario de cambio político en nuestro país. Hay 2.500.000 españoles que han solicitado votar por correo, y lo cierto es que a pocos días de que finalice el trámite, más de 1,5 millones aún no habían ejercido su derecho, porque Correos aún no les había entregado en el domicilio señalado las papeletas para poder hacerlo. De hecho, creo que este domingo finalizó. Y esto es muy grave.
Y es muy grave porque no estamos hablando del recibo del banco, de la letra del coche, estamos hablando de un derecho fundamental que es poder votar, un derecho protegido constitucionalmente y que desde luego es uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano. Y por lo tanto nosotros lo que lamentamos es que haya mala gestión por parte de Correos, porque los sindicatos de Correos llevaban semanas advirtiendo que necesitaban refuerzos de personal y esos refuerzos no se han producido. Y como no se ha producido, se ha sometido a la plantilla de Correos, en buena parte mermada por el periodo vacacional, se ha sometido a una situación de estrés evidente, y nosotros lo que deseamos es que todo el que ha solicitado poder votar por correo, que finalmente pueda hacerlo. Y desde luego sería muy grave para la democracia española que finalmente haya ciudadanos que, deseando votar por correo porque no pueden hacerlo en urna el próximo domingo, finalmente no puedan hacerlo. Le corresponde a la dirección de Correos garantizar un derecho constitucional. Nosotros vamos a estar tremendamente vigilantes de que eso ocurra. Por otro lado, comenzaba esta campaña electoral eligiendo Ferrol como ese pistoletazo de salida. Estaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la candidata también al Senado, Verónica Casal, y usted, ¿qué mejor lugar que para comenzar? Bueno, es evidente que encabezo la candidatura por la provincia de La Coruña, pero es evidente que mi ciudad es Ferrol y creo que uno tiene que estar donde tiene que estar, ¿no? Yo lamento que Yolanda Díaz no haya encontrado ni un momento para venir a Ferrol a dar cuenta de su balance de gestión, porque yo creo que todos los ferrolanos recordamos perfectamente a la Yolanda reivindicativa, a la que pedía muchas cosas para Ferrol, pero lo cierto es que ha sido vicepresidenta segunda del Gobierno a lo largo de los últimos 4 años y de todo lo prometido, nada de nada. Y yo creo que en política hay que rendir cuentas cuando finaliza una legislatura y hacer balance de lo prometido y de su grado de cumplimiento. Yolanda Díaz no viene porque su hoja de servicios a Ferrol está en blanco, porque lo cierto es que de todo lo que reivindicaba desde Ferrol, finalmente no se ha conseguido absolutamente nada. El sector naval ha estado abandonado durante los últimos años y es evidente que las fragatas F-110, que podían haber iniciado su construcción en el año 2018, fueron ralentizadas durante todo este tiempo y finalmente hemos visto cómo el inicio de los trabajos reales se remonta hace escasos meses y que hemos perdido como mínimo 4 años en su puesta en marcha. De todas aquellas reivindicaciones que manteníamos juntos todos los partidos, la izquierda y la derecha aquí en Ferrol, el gobierno de izquierdas no ha hecho absolutamente nada. Ni el Partido Socialista ni la señora Yolanda Díaz como vicepresidenta. Aquí reivindicábamos la puesta en marcha del astillero 4.0, un plan para modernizar unos astilleros del siglo XVIII y adecuarlos a los requisitos de la construcción naval en pleno siglo XXI. Estábamos hablando de una inversión que tampoco era tan elevada y finalmente de esa inversión en esta legislatura no se ha sabido absolutamente nada. Exigíamos que el dique cubierto se pusiese en marcha independientemente del resto de proyectos y finalmente ni dique cubierto ni astillero 4.0. Nosotros planteamos desde la Xunta de Galicia un pacto de Estado en favor de Ferrol. Un pacto y un documento elaborado desde la Xunta de Galicia en colaboración con los agentes sociales de la comarca, que recogía una serie de inversiones que debían acometer las distintas administraciones públicas. El Gobierno de la Nación, el Estado, evidente que tiene que estar en un pacto de Estado, el Gobierno de la Xunta de Galicia, el Gobierno de la Diputación Provincial y los distintos ayuntamientos, las administraciones locales de toda la comarca. Ese pacto de Estado fue enviado a Madrid, se le envió al presidente del Gobierno, se le envió a la vicepresidenta segunda, a Yolanda Díaz también, a su despacho, y lo cierto es que una vez que el pacto de Estado llegó a Moncloa, allí murió definitivamente y nunca se supo nada más de esa cuestión. En ese pacto de Estado reclamábamos, por ejemplo, una zona franca para el puerto de Ferrol, como un mecanismo de ventaja positiva para nuestra comarca para poder competir en relación con otros territorios. Nada de eso se ha sabido. Reivindicábamos mejoras para el ferrocarril, mejoras evidentes en el trayecto Ferrol-Coruña, que desde luego tiene que mejorar los tiempos, ¿no?, para recorrer esa distancia, para poder ser competitivo por el transporte por carretera, y exigíamos mejoras en lo que tiene que ver con el proyecto de la estación intermodal
de la que nada se supo en todos estos años, ¿no? No puede haber un ferrocarril de calidad si no se impulsa una estación intermodal que aúne el ferrocarril y el transporte por carretera y que nos permita ser competitivos como ocurre en otras ciudades. Con respecto a la estación intermodal no hay ni siquiera la firma de un compromiso de que aquí se vaya a ejecutar ese proyecto. Y nosotros reivindicábamos el corredor atlántico de mercancías, que evidentemente Ferrol no puede quedar descolgado de ese corredor, y durante este tiempo el Gobierno de España ha tenido nulo interés en esta cuestión. El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un gobierno tremendamente dañino para esta comarca, y a mí me gustaría que todos los ciudadanos de Ferrolterra, cuando el próximo domingo vayan a votar, recuerden que fue este gobierno y no otro el que cerró la central térmica de Aspontes, fue este gobierno y no otro el que cerró la central térmica de Meirama, fue este gobierno el que causó un daño irreparable a toda la industria electrointensiva de nuestro país, que ha sufrido unos precios de la electricidad altísimos y que ha llevado al cierre, ellos dicen que temporal, pero lamentablemente todo parece indicar que definitivo, de Alcoa en la Mariña lucense, y eso ha afectado de forma decisiva a los tráficos de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, ¿no? Y desde luego a toda la actividad económica de nuestra comarca. El maltrato a Galicia y el maltrato a Ferrol lo hemos visto en los presupuestos generales del Estado, año a año, con inversiones que no aparecían y que se han visto sacrificadas por un gobierno que decía que tenía mucho compromiso con esta tierra, pero a la hora de la verdad no lo han manifestado en absolutamente nada. De cara al futuro, ¿qué puede aportar Miguel Tellado en el Congreso a favor de Ferrol? Bueno, yo creo que hay que darle a Ferrol voz en las Cortes Generales del Estado, en el Congreso y en el Senado. A día de hoy, lamentablemente, tenemos que decir que solo el Partido Popular garantiza la presencia de ferrolanos en las Cortes Generales del Estado. Ningún partido lleva a ferrolanos en puestos de salida y, por lo tanto, la representación de Ferrol en Congreso y en Senado recaerá en Verónica Casal y en mí, y esa será la representación ferrolana. Eso es lo que pesan los partidos de Ferrol en las estructuras de sus respectivos partidos, y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es lo que le corresponde a cualquier político, que lo que reivindica en la oposición luego trate de ejecutarlo cuando tiene responsabilidades de gobierno, y para eso nosotros vamos a tratar de ganar las próximas elecciones, las elecciones del domingo, y vamos a tratar no solo de ganar, sino vamos a tratar de gobernar, de ganar y gobernar, y vamos a tratar de gobernar en solitario. Esa es la propuesta del Partido Popular. En colación a esa cuestión, según las últimas encuestas, la última de Sondaje, el Partido Popular se acerca a 140 escaños, alcanza su punto más alto, mientras que Vox va perdiendo un poco de aire con 33 escaños. Los socialistas paran su descenso con 106, entre sumar roza los 40 escaños, teniendo en cuenta que la mayoría es de 176, por lo que esa gobernanza en solitaria a día de hoy parece un poco difícil. Bueno, que no sé tampoco qué opina usted de las encuestas, de lo que se hace y de su credibilidad. Bueno, las encuestas son encuestas y recogen un estado de opinión, y yo le doy plena fiabilidad a todas las encuestas que se publican en nuestro país, salvo al CIS de Tezanos. Esa es la realidad, ¿no? Las encuestas son encuestas y marcan una tendencia. Y es evidente que si nosotros, cuando llegamos a la dirección del partido, nos encontramos con 89 escaños y hoy podemos aspirar a tener 150, yo creo que ahora que queda media campaña todavía, es posible aspirar a una gran mayoría, y no solo por las ansias de victoria del Partido Popular, sino porque creemos que eso es lo mejor que le puede pasar a nuestro país. Construir un gobierno fuerte, un gobierno único, un gobierno unido. Nosotros venimos del primer gobierno en coalición de la historia democrática de nuestro país. Nunca antes había habido un gobierno de coalición. Todos habían sido gobiernos monocolores. Y la experiencia de este primer gobierno de coalición, Partido Socialista y Podemos, hay que decirlo con claridad, ha sido una experiencia negativa. Este gobierno ha ido mal. Finaliza la legislatura completamente roto y han dedicado más tiempo a pelearse entre los miembros que conforman la coalición de gobierno que en resolver los problemas de las personas. Este gobierno ha sido poco útil a la sociedad española desde nuestro punto de vista. Hemos visto cómo
aprobaban una cosa por la mañana y desde sus respectivas sedes las criticaban por la tarde. Hemos visto cómo ministros pedían la dimisión de otros ministros. En definitiva, yo creo que hemos sido el ridículo ante el conjunto de países que conforman la Unión Europea, que veían con asombro cómo el gobierno de España se desintegraba y no era capaz de resolver ninguno de los problemas que hay encima de la mesa. Y todo esto ha pasado mientras España sufría la peor crisis inflacionaria de la historia reciente, que ha provocado la subida de precios, la pérdida de poder adquisitivo, ha provocado que cada vez haya más familias que son incapaces de llegar a final de mes porque el precio de la cesta de la compra se ha disparado, que cada vez haya más familias que tienen dificultades para hacer frente al precio de la vivienda, ya sea en propiedad o ya sea alquilada, cada vez hay más familias en situación de riesgo de exclusión social. Y por lo tanto nadie entiende, ¿no?, que en estos momentos el gobierno de España diga que España va como una moto, cuando creemos que no es así, ¿no? Ante esta situación, como describía, ¿qué propone el Partido Popular como medidas urgentes para intentar subsanar esta situación? Bueno, nuestro programa está encima de la mesa y lo hemos explicado de forma reiterada, pero no solo es nuestro programa, es que a lo largo del último año hemos venido haciendo propuestas al gobierno de España que han sido todas rechazadas y con suerte a veces, meses después, cogían algunas de ellas y las incluían en decretos de medidas. Nosotros hemos hablado claramente de bajar los impuestos. Creemos que bajando impuestos se reactiva la economía de un país. Y creemos que un gobierno lo que tiene que hacer es dar estabilidad. Si hay estabilidad política y estabilidad institucional, las empresas invierten, se crea empleo, se crea riqueza y al final la economía vuelve a funcionar. Nosotros hemos propuesto una rebaja del IRPF con efecto retroactivo, es decir, con efectos del 1 de enero, para todas las familias de nuestro país con rentas inferiores a los 40.000 euros. Nosotros hemos propuesto la rebaja del IVA no solo a determinados productos de la cesta de la compra, como sí nos ha hecho caso el gobierno de España, sino a productos que entendemos que son básicos, que es la carne, el pescado y las conservas. Cuando el gobierno no ha aplicado esa rebaja a la carne, al pescado y a las conservas, es que desde luego no conoce la España real en la que vivimos. Nosotros creemos que reactivando la economía, nuestro país va a volver a funcionar, se van a crear puestos de trabajo y todo va a caminar por la senda correcta. Pero lo cierto es que este gobierno se ha dedicado a espantar la iniciativa privada. Hemos visto cómo grandes empresas españoles se han ido de nuestro país ante la inseguridad jurídica que ha creado el gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Creemos que la estabilidad es fundamental para que aquí se invierta. Si en España se invierte, se crearán puestos de trabajo y si se crean puestos de trabajo, toda la economía en su conjunto funcionará. Habla de estabilidad y, de nuevo, volviendo a los resultados que se pudieran obtener el próximo 23 de julio, si los cálculos no dan, el Partido Popular pactaría con Vox. Vamos a ver qué es lo que dicen los ciudadanos. Yo creo que sería bueno no adelantarnos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ganar y gobernar en solitario. Y creo que podemos conseguirlo. Nadie entendería que el Partido Socialista, que puede tener 40 o 50 escaños menos que el Partido Popular, no dejase gobernar al que gane las elecciones. Es verdad que en estos momentos es muy difícil entenderse con el Partido Socialista porque ya no existe. Los pocos socialistas que quedaban han sido expedientados y expulsados por el propio Pedro Sánchez del Partido Socialista, pero nosotros creemos que el Partido Socialista es mucho más que Sánchez. Y cuando Sánchez caiga y pierda las elecciones, estoy seguro que habrá un movimiento dentro del Partido Socialista que le permitirá regenerarse y que permitirá iniciar una nueva etapa. España necesita pactos de Estado sobre materias muy importantes. Y en esos pactos de Estado nosotros necesitamos un Partido Socialista con el que se pueda alcanzar acuerdos. Creemos que mientras esté Pedro Sánchez va a ser muy difícil, pero desde luego nosotros siempre vamos a tender la mano a llegar a acuerdos en favor del país, acuerdos en materias sensibles y claras en las que las grandes formaciones políticas tienen que estar de acuerdo. Nosotros nos presentamos para ganar y gobernar en solitario, y por eso apelamos a unir el voto del centro-derecha y a unir el voto del cambio. Si toda la gente de centro-derecha coge la papeleta del Partido Popular, si toda la gente que en nuestro país quiere un cambio de gobierno coge la papeleta del Partido Popular, el cambio está garantizado. Sin embargo, si el voto del cambio se divide
en varias formaciones políticas, Pedro Sánchez tiene más opciones de continuar al frente del gobierno de España. Vamos a ver qué es lo que deciden los ciudadanos, pero nuestro compromiso es darle a España la estabilidad que Feijóo le ha dado a Galicia durante los últimos 14 años. Hemos demostrado que sabemos gobernar, hemos demostrado que, además, cuando gobernamos, gobernamos para todos, voten lo que voten y piensen lo que piensen, y eso es lo que pretendemos hacer en el conjunto de España, darle a España la estabilidad política e institucional que le hemos dado a Galicia durante los últimos 14 años, porque cuando hay esa estabilidad, el país avanza, el país crece y la calidad de vida de los ciudadanos mejora. Ese es nuestro objetivo. Para finalizar esta entrevista, ya que le diría, según muchas encuestas determinan que aún hay un gran número de indecisos, ¿por qué deben de ir a votar? Bueno, hay muchos indecisos, sobre todo socialistas, que se sienten tremendamente defraudados con Pedro Sánchez. Y hay, según las encuestas, muchos socialistas cabreados con Sánchez que van a votar a Alberto Núñez Feijóo. Yo les diría que tomen el ejemplo de Galicia. En Galicia, Feijóo ha construido grandes mayorías electorales, la última del 48% del voto, sumando el voto de ciudadanos que quieren lo mejor para su país, lo mejor en este caso para Galicia. Nosotros queremos darle estabilidad a la política, creemos que el tiempo de los bloques y los bloqueos de Pedro Sánchez ya ha pasado. Creemos que los independentistas no pueden tener la llave de la gobernabilidad de nuestro país y por lo tanto lo que pretendemos es que en este país no manden los extremos. Creemos que en este país el gobierno debe estar en manos de quien gane las elecciones y que tenemos la obligación de gobernar para todos desde la moderación, desde la centralidad y generar un tiempo de estabilidad política en España que supere el enfrentamiento, la polarización y la bronca que ha traído Pedro Sánchez a nuestro país. Y creemos que Alberto Núñez Feijóo es un líder en el que se puede confiar. Los gallegos lo conocen bien, los ferrolanos de forma especial, y creo que además tener al frente del gobierno de España a un gallego que conoce mejor que nadie las necesidades de Galicia y, en nuestro caso, las necesidades de Ferrol, puede ser un buen aliado para trabajar mano a mano con Alfonso Rueda en Galicia y con José Manuel Rey en Ferrol. Creo que podríamos abrir una etapa de crecimiento, una etapa donde todas las administraciones trabajen de la mano para resolver los problemas que llevan décadas encima de la mesa en nuestra ciudad. Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular y candidato al Congreso por esta formación de La Coruña, muchas gracias por venir esta noche y mucha suerte y fuerza para el tiempo que queda por delante. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube y también a partir de ahora en la Radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche. Muy bien. O sea, no